Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo tengo el gusto de que esté en nuestro programa, ya estuvo otras veces, un periodista de envergadura, seriedad, objetividad y mucho conocimiento. Además, tengo un profundo respeto por mi querido amigo Marcelo Helfond, que es periodista, editor, diremos, escribe sobre política en Diario Clarín hace más o menos 20 años. Por eso, como ha seguido toda esta campaña en este año electoral, ya hace 4 días estuvieron el tema de las PASO, querido tener el gusto de que esté con nosotros hoy Marcelo. Marcelo, te agradezco mucho tu presencia en Corriente de Pensamiento. Me acuerdo que hace unos meses hablábamos del año electoral, de las elecciones. Ahora ha pasado una etapa importante, que son las PASO, ¿no? Así que te dejo a vos. Una especie de primera vuelta de anticipada. Primera vuelta, ¿no? O interna partidaria. Sí, pero que en realidad es más bien primera vuelta, bien por así. el esquema que se ha dado en el país, donde de alguna manera las PASO sirven poco para dirimir internas, aunque algunos partidos se han animado más. Efectivamente, porque hay algunos que son candidatos únicos. Claro. Sí, por eso es algo para rediseñar tal vez el tema de una encuesta los real, ¿no? Que no van a interna, se los obliga a los ciudadanos a votar cuando no hay nada que dirimir, y termina siendo, digamos, un primer bosquejo de cómo están parados, de las posibilidades de cada candidato, para que después en la general terminen la gente votando ya más por cálculo quizá que por convicción, en muchos casos. ¿Vos considerás que es así, Marcelo? Sí, se creó esa, no Ahora, sé si fue buscado o no, pero termina siendo. ¿Vos crees así. que una encuesta en serio? Además te digo una cosa, te hago una pregunta concreta. Sí. ¿Vos crees que la democracia interna, que es muy poco practicada en nuestro país, en estos años de democracia, creo que fue aquella de don Raúl, con de Alfonsín de la Rúa primero, y la más grande fue la de Carlos Menem con don Antonio Cafiero, ¿no? Pero después son pocas las internas que se llevan a cabo prácticamente en los partidos políticos, que después de tener rango constitucional han decrecido de alguna manera en cuanto a su actividad, porque yo creo que todos tenemos que practicar la democracia interna y no lo hacemos, ¿no? Sí, se dan mucho las internas para cargos de segundo orden, tal vez, ¿no? Legisladores. Sí, gobernadores, legisladores e intendencias. De hecho, sí, por ejemplo, el radicalismo ha realizado en muchas ocasiones internas, pero justamente esta discusión de para qué sirven las PASO no está saldada, porque se suponía que justamente era para de alguna incitar a los partidos a que diriman sus diferencias frente a la ciudadanía. Y no terminó siendo así, aunque algunos partidos lo... Yo fui partidario de las PASO al comienzo, pero creo que no se cumple en la medida de lo que estaba previsto en su momento. Lo que vos estás porque diciendo. Incluso los partidos que fueron a internas no eran internas partidarias, sino eran con formación de alianza. Entonces, está bien. Ninguno fue con candidatos de su propio partido a dirimirla, porque seguramente condiciona el hecho de que toda la ciudadanía pueda participar en la vida interna de ese partido, y otra por cálculos electorales de juntar distintas fuerzas para poder competir de mejor manera, con mayor fortaleza. Pero bueno, de hecho se da y no creo que se revise en las abiertas, obligatorias y simultáneas, ¿no? Claro. Las PASO, diremos. Sí, pero más allá de eso, que va a ser un tema quizá de mucho tiempo para discutir, tenemos los resultados de esta PASO. Y con
dos candidatos como Daniel Scioli. Con una lluvia torrencial, y Mauricio. ¿cuánto votó? ¿El 72%? Sí, sí, pero votó de todos modos un porcentaje importante para los problemas meteorológicos. Por eso digo, que claro, había, tremendo. Incluso, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde Sí. hubo que cambiar escuelas para la votación porque estaban inundados los barrios. Sin embargo, fue importante el índice de participación. Y te decía que los dos candidatos que de alguna manera ya las encuestas daban como los que podrían pelear realmente el gobierno finalmente en octubre, tuvieron buenas y malas en esta cosecha, ¿no? Daniel Scioli, que iba solo, sin internas, quedó primero. Él aspiraba a superar el 40%, quedó cerca, pero abajo. Un punto y medio, ¿no? Quedó en 38,4%. Y Macri quedó a una distancia importante, con 24% y algo más a nivel individual, y con el resto de sus aliados. Con el de radicalismo Cambiemos, y la coalición queda, cívica. Redondea los 30. Exacto. Con lo cual, por supuesto, Scioli queda en octubre más cerca de su meta, que es de ganar en primera vuelta, que tendría que lograr el 45% más. 45, aunque gane por un voto, claro, ya está electo. Ahí sería electo, o 40 más el 10 de diferencia. Artículos 78 y 79, creo. De la claro. Él se tendría que asegurar el 45 porque, bueno, obviamente no sabe cuánto puede aumentar Macri, convocando al voto útil al resto de la oposición, que es lo que va a hacer. El tema es cómo va a armar ese discurso para conseguir votantes peronistas y antiperonistas, o no peronistas. Ahí tendría que verse, porque necesita de alguna manera concitar la atención de aquellos no peronistas que no votaron a Cambiemos, por ejemplo, quienes votaron a sectores de centro-izquierda como a Margarita Stolbizer, o incluso sectores que votaron otras opciones más hacia la izquierda, pero sobre todo el núcleo más nutrido de votantes es el que eligió a Massa y a De la Sota, donde hay peronistas y no peronistas, porque Massa digamos, armó un partido que es una confluencia de sectores. El Frente Renovador. Claro. Ahí es donde va a estar la discusión, porque Massa sacó finalmente más votos de lo que le pronosticaban últimamente las encuestas, y se para como alguien que está para competir. Le va a ser muy difícil entrar en la pelea, pero su tercer lugar, digamos, con una cantidad de votantes importante, lo convierte un poco en árbitro. Sacó el 21 vuelta, por ahí más o menos, ¿no? Claro, en total con De la Sota. Con lo De la Sota más y De la Sota, 20,6. 29 o 26, sí. Sí. Y con esa caudal tiene, por un lado, el rol posible de árbitro, tanto en octubre como en un eventual balotaje, porque la incógnita es si él consigue contener buena parte de ese caudal electoral para que no terminen fugando hacia cualquiera de las dos opciones que son las más competitivas ahora, la de Scioli y la de Macri. Y después, obviamente, que si hay segunda vuelta, lo que él defina va a ser importante en cuanto a si se inclina por la opción K o la opción opositora. Pero también va a seguir siendo importante, según cuántos de los posibles candidatos retenga a nivel parlamentario, para lo que se vendrá después de diciembre, que es un Congreso donde difícilmente haya mayorías absolutas, y las terceras fuerzas van a empezar a pesar en las negociaciones de las leyes. Ahora, querido Marcelo, perdón, sí, disculpa la interrupción. ¿Vos crees que hay votos cautivos? No hay, ¿no? Hay un piso que tiene el peronismo, sobre todo, histórico, al rol del, sí, del 30%. Te quiero decir, llámese uno de los candidatos, hay 6 candidatos ahora, ¿no? Claro, sí. Scioli, Macri,
Massa, Stolbizer, Stolbizer, Del Caño, de la Del izquierda, Caño y Adolfo y Rodríguez. Rodríguez Sá, que entró por una uña, pero entró. ¿Vos crees que ellos pueden decir hay que votar a fulano y la gente va a cumplir? En el caso de O la sociedad independiente en este caso, como que cumplió el rol ya con estas pasos. No, lo que puede ser, en el caso de segundas vueltas, digamos, de balotaje, incide... No, yo digo en la que venga, en la primera que venga. En octubre. No, Claro. En octubre cada candidato necesita defender Su primero posición. lo que ya consiguió, porque detrás de ese candidato hay listas de gobernadores, de legisladores, y Exacto. sobre todo, como decía, la de legisladores, porque aunque sea poco o mucho lo que obtenga, puede ser influyente y decisivo incluso en algunas votaciones, dado que se habla de un Congreso de cierto equilibrio que no existió en los últimos años. Exactamente. Con lo cual, unos pocos votos pueden definir alguna que otra votación y va a haber más manejo de negociaciones, como en todo parlamento debiera ser, ¿no? Se incrementará, querido Marcelo, el debate, la discusión, el análisis, el estudio de los problemas, en decirle a la gente la verdad y no seguir engañándola. Bueno, eso es difícil. No, pero me refiero que hay un sí, parlamento que sea más, ¿cómo te decir? Que tenga mayores participantes de distintos sectores políticos. Sí, va a ser más negociada cada ley. Es lo que digo. No se va a imponer. No se va a aprobar un presupuesto todo a libro cerrado, un código. Claro. Sí. Primero hay un pronóstico de que va a haber dificultades para armar mayorías automáticas, sobre todo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores sí, lo que hoy es el peronismo oficial va a tener mayoría, y mayoría absoluta. Pero hay que tener en cuenta que dentro mismo del peronismo ¿Vos crees que hay el Frente fracciones? para la Victoria, perdóname que te interrumpa, Sí. va a tener 2/3? No llega a los 2/3, pero mayoría para absoluta. casos determinados va a poder estar cerca y en todo caso negociar con algunos bloques pequeños. No necesita ya negociar como ahora con toda la oposición para los 2/3, por ejemplo, para dar un acuerdo a un juez de la Corte. Claro. De estos casos que fueron tan polémicos. Lo que sí se va a dar... Tenemos 9 minutos y tranquilo expresar. Sí, también se va a dar, decía, una discusión en el seno del peronismo. Por ejemplo, tenemos el sector que va a seguir reivindicándose kirchnerista como el de la Cámpora, que Sí. va a tener más de 20 diputados, con Máximo Kirchner a la cabeza, y va a haber un nutrido pelotón de peronistas clásicos, tradicionales, que ya no van a tener que ir a ver a Cristina Kirchner a Olivos o a La Rosada, sino que van a manejarse de manera más horizontal, aún siendo Scioli eventualmente el presidente, como que va a volver ese juego de los caciques peronistas, donde los gobernadores van a tener peso y van a ser consultados más que en la actualidad. Algunos gobernadores actuales van a estar en la Cámara de Diputados, como Gioja, que creo que va a tener mucho peso. José Luis va a venir a la de diputados. Exacto. Fuimos senadores juntos, él era presidente del bloque justicialista. Claro, él tuvo un rol allá importante. Allá por el 2000, 2001. Él tuvo un rol importante en épocas incluso de divisiones y de crisis dentro del peronismo, por eso muy respetado. Y también va a estar Maurice Clos, que es un ex radical de venida. El de Posadas. Claro. De Misiones. El gobernador de Misiones. Que van a ser un contrapeso de lo que hoy se llama kirchnerismo duro, de los Kunkel y los camporistas. Por un lado va a haber una discusión dentro mismo del peronismo y después dentro de las distintas fracciones de la oposición, donde el PRO va a crecer mucho, porque armó listas prácticamente de color amarillo puro, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires, con algún radical ahí. En Provincia de Buenos Aires, ¿pocos son los radicales que integran la lista? Y entrarían 3 radicales sobre 11, que hoy podría tener
el Frente Cambiemos de acuerdo a estos resultados. Un tercio, menos de un tercio, ¿no? Claro, claro. Y aparte el PRO no renovaba ninguno en la provincia de Buenos Aires, renovaba 4 en Capital y tendría 7 con esta elección, con lo cual tendría 3 más. O sea, en total... ¿En Capital cuántos diputados nacionales tiene el PRO ahora? No, el PRO tiene 4. No, Ya. no tiene 4, renovaba 4. Renovaba 4. Pero lo que haría ahora es aumentar en 3 el caudal de Capital solamente. En total podría casi duplicar los 20 diputados que tiene ahora el PRO. No, por supuesto con eso no le alcanza, si es gobierno, para garantizar la gobernabilidad. Va a tener que negociar dentro del Frente Cambiemos y con otros sectores que les permitan llegar a la mayoría. Va a ser más arduo el tejido que le tocaría a Macri hacer si es presidente. Eso estaba ya sabido de antemano porque es una fuerza nueva y con poca extensión territorial. Pero no quita que todo presidente desde el poder, si sabe manejarse, puede armar un esquema de gobernabilidad, pero obviamente tenemos una base territorial del peronismo ya histórica desde el 83, que el Senado prácticamente lo dominan. Hubo solo un interregno cuando perdieron las elecciones del 2009, pero que rápidamente, después del famoso voto de Menem, aliándose con el resto de la oposición, que le permitió dominar las comisiones, luego Menem empezó a jugar para el oficialismo, para el kirchnerismo, y eso lo controlaron. A mí me tocó 89, 88, y había un Senado realmente... A lo mejor había mayoría justicialista, como vos decís, pero donde se conversaba, se dialogaba, se cambiaban ideas, y se estudiaban a fondo los temas. Un presupuesto a veces tardábamos 2 meses. Los 80 fueron un ejemplo de cómo se discutía digamos, cada proyecto de ley, hasta entrado en los 90. Después empezó a haber como más disciplinamiento, digamos, ¿no? Sí. Ahora, ¿el radicalismo sacó pocos legisladores o...? Bueno, el radicalismo renovaba 12, digamos, y de acuerdo a este esquema, gracias a estas alianzas con el macrismo, va a poder elegir esos 12 y algunos más que aumenten su caudal. Pero estaría... Senadores, por ejemplo, ¿cuánto tienen nacionales? Claro, no, en diputados va a aumentar su caudal, pero arriesgaría su posición de segunda fuerza, porque el crecimiento del PRO casi lo haría equilibrado en cuanto al número, alrededor de casi 40 cada uno. Y en el Senado el radicalismo perdería, si se repite en octubre la votación, por lo menos 3 senadores, dado que habían hecho buena elección en el 2009. ¿Ahora tienen cuánto? Ahora tienen 13. Senadores nacionales. Senadores nacionales, quedarán en 10. En 10. Sí. Y en la provincia de Buenos Aires, querido Marcelo, está yendo el tiempo, nos quedan 3 minutos creo. En la provincia de Buenos Aires, ¿cómo fue en de Cambiemos, diremos, cómo se distribuyeron los... No sé si vos tenés presente, a lo mejor no tenés el número. Sí, sí. No, en Cambiemos la votación fue coalición casi cívica. 30%, 29, casi 30% sacó Macri, sacó también su candidata a gobernadora María Eugenia Vidal, con lo cual pasó a ser una de las revelaciones de esta elección, porque logró retener los mismos votos de su candidato a presidente, que es mucho más conocido, Mauricio Macri, y no hubo corte de boleta. Ahora, y después a diputados hubo una interna, pero sin equivalencias, porque eran el PRO y el radicalismo contra la coalición cívica de Elisa Carrió, que sacó un pocos votos. Ahora me han dicho, por ejemplo, que el candidato a vicegobernador de Eugenia Vidal era un hombre de prestigio. Daniel Salvador es muy respetado dentro de las filas radicales, pero poco conocido, ¿no? A nivel público. Ingresó a último momento a la fórmula, le dio por lo menos
esa identidad radical que todavía pesa en el interior de la provincia. En la mayoría de los distritos del interior, Macri hizo muy buena elección, ganó muchos de ellos, ganó en Bahía Blanca, Mar del Plata, en La Plata y en lugares rurales. Pero por supuesto el Gran Buenos Aires, que son los 2/3 del caudal electoral de la provincia. Y el total de la provincia es el 38% del padrón, ¿no? Claro. Y 25% del país solamente es el Gran Buenos Aires. Ahí solo Macri pudo ganar en San Isidro y en Vicente López, sectores de clase media a media alta. Ganó Gustavo Pose en San Isidro. Claro. Y Vicente López, Jorge Macri. Y por supuesto que el peronismo, aparte con su gran interna gobernador entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, se llevó la atención en el resto de los ¿Cuánto terminó, para que le digamos a los televidentes, cuánto terminó esa interna, diremos, Domínguez Fernández? Ahí, Aníbal, por un 2%, o sea, a nivel de votación general, 40. Aníbal Fernández sacó el 21 y Domínguez el 19. Así que 40 puntos. Sacaron 40 entre los dos, pero fue una pelea más ajustada de lo que se pensaba, porque Aníbal Fernández se suponía que le iba a sacar más votos a Julián Domínguez, y ahora es una carga, según todos especulan, la de Aníbal Fernández, que tiene una gran imagen negativa en la población, para que Scioli les hable como quiere a los electores de clase media, que necesita sumar, porque tiene al peronismo clásico, tradicional, y le falta justamente para llegar a ese 45% un 7, por 7 puntos, sí, y donde se va a nutrir en buena parte de sectores de clase media que votaron a otras opciones. Ahora, Marcelo, en este último minuto que tenemos, porque tenés poder de síntesis, te pregunto, ¿vos creés que en octubre esto va a haber balotaje o no va a haber balotaje? Vos no podés adivinar, yo no te puedo pedir eso, pero de acuerdo a tu análisis. Acá mismo dije que lo más probable es que se definía todo en primera vuelta. ¿Vos creés? Hay más probabilidades, según tengo, digamos, intuición, de que se defina en primera vuelta, de que se vaya un balotaje. Pero no lo descarto, porque son 7 puntos que tiene que, digamos, crecer Scioli para llegar a esa instancia. A Macri le va a costar mucho más, con lo cual Macri va a tratar de llegar a esa segunda vuelta y la incógnita es a cuánto queda de ese 45 Daniel Scioli. Ahí todavía falta mucho trecho, hay que ver cómo enfocan los candidatos la campaña para atraer a los votantes que pueden llegar. Lo primero es que se toquen todos los temas y que le diga la verdad a la gente, ¿no? Bueno, esperemos que haga más propuestas de las que hicieron en las PASO, ¿no? Te agradezco mucho, querido Marcelo, tu presencia. No, gracias. Muy amable, magnífico tu análisis, Bueno. Y te agradezco enormemente. Seguiremos haciéndolo de acá a octubre. Con todo gusto. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Bien, esto vuela, vamos a poner un espejito divino con unas florcitas preciosas. Esta foto vuela y te estoy haciendo un tremendo favor. Todos esos trofeos de segundo puesto vuelan, vienen los peluches, sale batería, entra cuna y esto, obviamente, vuela. Si es un avión, ¿qué va a hacer? Sí, yo también voy a volar un día de estos. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra. Nuestros productos con la tecnología más avanzada. Hay algo que con los años me quedó claro.
Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Quiero agradecerle profundamente a mi querido amigo Marcelo Helgood su análisis objetivo, desapasionado, pensando en que las cosas mejoren, en que lo electoral, donde la gente puede expresarse con libertad, aunque se día el domingo pasado en las PASO el tema meteorológico con un rol fundamental, pero también creo que de lo que acaba de manifestar Marcelo, al final justamente de su análisis, que haya más propuestas, que haya sinceridad en plantear los temas, que se le diga a la gente las cosas tal cual están sucediendo y no se especule con decir cualquier otra cosa con tal de obtener un voto más. Creo que uno de los males que a lo mejor tenemos los políticos argentinos es que a veces, buscando réditos políticos, no nos sinceramos con la gente. Y ha llegado el momento de dejar de lado ese error que se vino cometiendo y decirle a los compatriotas, a los ciudadanos, 32 millones más o menos de argentinos que votan, qué está sucediendo. Pero además decir que si esto anda mal, ¿cómo podemos hacer para que las cosas anden bien? Es decir, propuestas claras y concretas y tocar todos los temas. La seguridad, la inflación, el gasto público, la política exterior, de lo cual prácticamente no he escuchado que se hablara. Algunos hablaron, por ejemplo, del tema previsional, de que hay que hacer una reforma previsional en la Argentina, una reforma impositiva. Es decir, sincerarnos, debatir el debate, el diálogo, creo que son dos armas fundamentales para mejorar la situación en definitiva. Que Dios nos ayude y que tengamos lo mejor en el mes de octubre y que los que sean electos hagan las cosas con un proyecto de país, con políticas públicas que beneficien a todos los argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.